Amado Señor, queremos darle tantas gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias que podemos estar viviendo en esta vida, en este mundo caído, lleno de olas de pecado, olas por todos lados, que hay veces que esas olas tocan la roca en la cual estamos nosotros parados y también nos mojan muchas veces. Pero qué increíble, Señor, que esa roca sigue inconmovible, sigue firme, y nosotros no sabemos cómo seguimos aferrados a esa roca. Gracias porque ese milagro, esos embates de este mundo que nos debieran botar, nos debieran sacar de esa roca, debieran habernos arrastrado por la corriente y llevarnos al fondo, a hundir nuestra vida. No lo hizo, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Ni aún las olas más grandes, dice su palabra. Si pusimos atención a su palabra y lo creímos, usted nos prometió que eso iba a ser como construir nuestra casa sobre la roca, que nuestra fundación se iba a ser parte de esa roca. Señor, así queremos vivir esta vida, fundados a la roca, fundidos a esa roca inconmovible que es Cristo. Así queremos vivir, Señor, los días que nos queden en este mundo, aún con todas las horas que vienen. Pedimos su bendición por esta nueva serie, por su palabra, Señor, que usted haga, como nos va a enseñar que usted es el creador, usted es el diseñador, el restaurador. Habla en nuestra vida, Señor, en todas las áreas que necesitamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué estudiar el libro de Génesis? ¿Por qué creen ustedes? Venimos recién de estudiar ¿qué libro? El libro de Apocalipsis. En este intermedio que hicimos de la salvación, antes terminamos de leer el libro de Apocalipsis. O sea, el final de la historia. Es como que empezamos por el final. ¿Han visto esas películas que parten mostrando todo el final y uno no entiende nada? Y luego, como se desarrolla la película, ahí recién venimos a entender el final. Bueno, es algo así por donde entendimos que necesitábamos comprender toda esta película que vimos del final de los tiempos. ¿Qué vimos? Vimos juicios, muchos juicios, mensajes de Cristo a su iglesia. Venía un momento complejo, incluso veíamos en el libro de Apocalipsis que Dios tiene que, en el fondo, como que enrollar, dice, los cielos de nuevo. Voy a hacer esta cuestión de nuevo. Es como que el Señor mira y dice, no, cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Así vimos el final. Pero vimos antes de eso muchos juicios, ayes, trompetas, ¿qué más? Sellos, juicio en el fondo, mucho juicio. ¿Por qué? ¿Por qué tanto juicio? Con lo que ustedes ven todos los días en las noticias, no solo en las noticias, en internet hoy día, no sé quién ve las noticias. Ahora todos vemos por internet y nos enteramos de todo lo que sucede hasta en la otra parte del mundo. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que más se destaca siempre en estas noticias? ¿Lo bueno? Siempre lo malo. Y es abrumador escuchar las noticias. Y no solo escuchar las noticias, a veces vivir, a veces sufrir. A veces vivir toda la maldad que está en el mundo, sufrirla, que nos lleguen esos retazos de maldad, esas olas de maldad. Eso tiene una explicación. Y todo lo que vimos en el libro de Apocalipsis tiene una explicación. Y el por qué Cristo tiene que volver a esta tierra por segunda vez tiene una explicación. Toda la explicación, hermanos, amados, está en Génesis, en el libro de Génesis. Por eso es bueno ir a la fuente, al inicio, el por qué su segunda venida, por qué la muerte, por qué el sufrimiento, por qué la maldad, por qué las naciones, por qué las guerras, por qué el tiempo, por qué la materia, por qué estoy aquí. ¿Se me han preguntado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tiene que existir esto? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Todo está en el Génesis. El por qué, todos los porqués están en el libro de Génesis. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios tuvo que mandar su ley? ¿Por qué Dios tuvo que mandar profetas? ¿Por qué el pecado? Y el más sublime, ¿por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que venir por primera vez y morir en una cruz? Todo está en el Génesis. Todo en el Génesis. Bueno, es por eso también que es el libro, ha sido el libro, y es el libro, y será el libro más atacado, más ridiculizado,
más queriendo ser desmentido. ¿El libro? ¿Cuál? Génesis. De Génesis. Exacto. Lo han querido ridiculizar a través de toda la historia. Lo han querido transformar en un mito, lo han querido transformar en, sí, mira, puede ser. Le han querido cambiar todo el libro de Génesis. Que toda su historia, que toda la creación. ¿Y por qué creen que se quiere tergiversar solo este libro? Ha sido el más atacado, hermanos, a través de toda la historia. Es la base. Porque es la base. Es el fundamento que explica el porqué, de dónde viene el ser humano. Hermanos, este libro revela que nuestro origen, el origen tuyo, mío, de todos los seres humanos, es glorioso. Piensen en esto. Nuestro origen es glorioso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, del Creador. Si eso no nos mueve un poquito la mente a pensar, es que no sé qué lo vamos a ver. Pero el hecho de entender de que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos se van para otro lado, son patúos, porque hay unos que dicen que venimos de la casualidad, de la nada. Hay que tener más fe en realidad para creer en eso. De creer que venimos de la nada, de la materia, que la materia sola, algo en algún minuto se juntaron unos aminoácidos y después con este otro, y después, y no sé en qué momento la explosión. Y venimos de algo inanimado, inmaterial, de la nada. Hay que tener fe, realmente mucha fe. Eso yo no sé, es similar a los mitos griegos, a los mitos vikingos, a los mitos egipcios, para creer eso. Hay unos que dicen que venimos de la nada y hay otros que dicen que somos dioses. Hay otros que se van por lado y otros que por ser creados a imagen y semejanza de Dios, entonces somos dioses. No, fuimos creados a imagen y semejanza, sí, eso sí, de Dios, del Creador. Por eso es tan atacado este libro, porque hay un origen que es glorioso del ser humano, pero también muestra una imborrable y tenebrosa caída, el inicio del pecado en la raza humana. Lo que explica el por qué tú y yo nos cuesta tanto orar, por qué a ti y a mí nos cuesta tanto servir al Señor, por qué a ti y a mí nos cuesta tanto leer su palabra, querer conocerlo a Él y no transformar la palabra en un libro de autoayuda. Y de que la Biblia, ojalá yo sea el protagonista. Por eso luchamos tanto con conocer a Dios, porque el protagonista en la Biblia es Él. Pero eso se entiende por el Génesis, por el pecado. Ahí lo vamos a comprender un poquito más, vamos a ir a todos esos inicios, el inicio de cada cosa. Pero también revela algo más glorioso que nuestro origen, algo más maravilloso que nuestra terrible caída. Va a revelar el carácter misericordioso de Dios. El carácter paciente, que en verdad, hermanos, si lo meditamos bien, nos debiera irritar la paciencia de Dios, porque es demasiado paciente. Vamos a ver en historias como Caín y Abel. Dios fue misericordioso y paciente. ¿Con quién? ¿Con Abel? ¿Con Caín? El primer homicidio. Vamos a ver, vamos a conocer el carácter misericordioso de Dios y las primeras pinceladas del Evangelio de Cristo. Los primeros rayos de luz que el Señor, después de nuestra caída tenebrosa, los primeros rayitos de luz del Evangelio. Y quiero que usemos un texto de base que no está en Génesis. Qué raro. Vamos a leer un texto de base que está en Isaías. Nada que ver. Pero que resume todo el Génesis. Y lo vamos a ir viendo, vamos a ir parando en algunos versículos y vamos a ir viendo qué está revelando esto que Dios le está diciendo a su pueblo a través del profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Y si son curiosos, si leen el capítulo 40 de Isaías, se van a dar cuenta de que Dios le está diciendo a su pueblo: chiquillos, están haciendo el ridículo. Están tomando una pieza de madera, están cortando un árbol, están
después de que usaron ese árbol para hacer leña, para hacer fuego, para alimentarse, para hacer pan, están tomando un trozo de madera, le están haciendo forma, lo están poniendo en un altar y lo están adorando. Están cayendo en la idolatría más ridícula, tomando la creación para adorarla y olvidándose de su creador. Ese es el contexto. Mira lo que les dice el versículo, y vamos a ir parando en algunos versículos, para que reflexionemos por qué estamos estudiando el Génesis, para que no nos pase lo que le pasó a su pueblo, al pueblo de Israel. Mira lo que le pasó, como Dios le habla. Unas preguntas, primeras preguntas. ¿No sabéis? Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante el Señor revelando la forma de la tierra. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué atributo vemos de Dios ahí? Él es el creador. ¿Y quién le está recriminando a su pueblo? ¿Te olvidaste de quién? De tu creador. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué habla de Dios ahí? Que es soberano. Él no solamente creó algo, como dicen los deístas, y que dicen que Dios es como un relojero que hizo el mundo y el universo, pero se fue y lo dejó andando, le echó cuerda, se fue. No, Dios no es así. Dios es el creador y Él está mirando todo el tiempo su creación y está viendo el corazón de cada uno todo el tiempo. Él es omnisciente, omnipresente y es soberano. Si hay un atributo que le irrita el corazón humano, a ti, a mí y al mundo sobre todo, es que Él sea soberano sobre nuestras vidas, sobre cada cosa. Fíjate, aquí le dice: Él convierte en nada a los poderosos. A veces nosotros nos complicamos tanto con las élites que están haciendo sus agendas contra Dios y la están llevando a cabo, la están implementando y están atacando a la iglesia, al cristianismo y todo. Pero mira lo que dice Dios. Él es soberano. ¿Tengo algo que temer a las élites de lo que hagan? Por más satánicas que sean. Nada. Porque Él es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere. Lean el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, del imperio más grande de Babilonia. ¿Cómo terminó él? Cuando ve el sueño, primero, y después cuando está como una bestia. 7 años como una bestia. Termina diciendo: yo ahora le doy gloria al Dios de los cielos. Porque Él hace como quiere. Él pone, quita reyes. No tengamos miedo al hombre. No temamos al hombre ni lo que pueda hacer el hombre. Versículo 25. ¿A qué pues? Otra pregunta. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Por eso nos va a servir mucho leer el libro de Génesis, para conocer quién es nuestro Dios. Más aún de lo que ya hemos leído, para refrescarnos, para que no nos pase como al pueblo de Israel. Él es santo. ¿Qué significa que sea santo? Es que el pecado, hermanos, a Él no lo daña. El pecado no lo contamina, no puede. Es imposible. Y eso lo hace hermoso, eso lo hace bello, eso lo hace sensible al dolor. Eso hablamos con mi esposa ayer, que es increíble que nosotros estamos tan bombardeados de tantas cosas, de tanta maldad, de tanta noticia, que nos empieza a volver insensibles al dolor, insensibles a la maldad. Ya ahora escuchamos que alguien balean en un lado, ya es como, otra noticia, ya la cambio de canal. Ni siquiera oro por esa familia. ¿Cierto? Nos pasa todo, ya, porque es tanto el bombardeo de maldad. Pero sin embargo, el Señor, vamos a ver en Génesis, que cuando ve la maldad tan abrumadora en Génesis 6, dice que le dolió en su corazón. Y ahí sí que había mucha maldad, quizás más que en este tiempo. ¿En serio? Y le dolió. O sea, eso es lo que hace la santidad. Es que evita que mi corazón se insensibilice y aún viendo la maldad, no se contamina con la maldad. Qué tremenda la santidad. Versículo 26. Levantad, ahora nos manda, ya no es una pregunta, levantad en alto vuestros ojos y mirad a quien creó estas cosas,
Él saca y cuenta su ejército, eso por las estrellas. A todas llama por sus nombres. Imagínate, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué atributos ves en eso? Su omnisciencia, Él lo sabe todo y es todopoderoso. Versículo 27, pregunta a su pueblo: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En el fondo, Dios le dice a su pueblo: ¿por qué piensas que yo no te estoy amando, ni conociendo, ni cuidando, aún cuando pases por circunstancias difíciles? ¿Por qué dudas de mí? Ese es el más terrible mal que tenemos, nuestra incredulidad, la incredulidad humana. Otra pregunta, ahora ya le hace a su pueblo, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira cómo Él es. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es eterno, es sabio. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es cercano y misericordioso. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Esa es nuestra realidad, hermanos. Si nos creemos fuertes, estamos muy mal, estamos muy alejados, estamos confiando en nosotros mismos. Si entendemos que somos débiles, frágiles, y no nos gusta mucho hacer la voluntad de Dios, vamos bien, estamos en el camino correcto, así somos. Versículo 31, este es el llamado. Pero los que esperan a Jehová, este es el llamado, porque vamos a estudiar Génesis. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro anhelo al estudiar Génesis. Es que conozcamos al Dios Todopoderoso, omnisciente, santo, soberano, creador, eterno, que es cercano, que es misericordioso, que Él ve nuestra temporalidad, Él ve nuestra pecaminosidad, Él ve nuestra debilidad, pero Él es nuestra única esperanza. Ese es el anhelo, que Él nos revele a sí mismo. ¿Cuál es la fecha de este libro? De Génesis, no Isaías. Volvamos a Génesis. ¿Se dieron cuenta que este texto era un resumen de Génesis? Es un recordar a su pueblo quién es su creador. Génesis. Ahora el Génesis tiene una fecha, tiene un autor, tiene un contexto. Es bueno que lo entendamos para comprender por qué Dios nos dio este libro. Le dio este libro a la humanidad, primeramente a su pueblo, pero también a la humanidad. De hecho, cada pueblo, cada nación que ha puesto los principios que están en la Escritura, es increíble cómo han prosperado, cómo ha disminuido la maldad, la pobreza, y cómo esa sociedad ha sido más firme a través de los tiempos. Es increíble. Lo hemos visto a través de Occidente, a través de, sobre todo después de la Reforma, todos los países que abrazaron la Reforma, todos los países del norte de Europa, increíblemente empezaron a prosperar. ¿Por qué? Lo primero, un detalle muy sencillo. La gente necesitaba aprender a leer y a escribir. Una, a leer la palabra para poder entenderla. Y se masificó la palabra a todos. Cuando se tenía oculta, el catolicismo romano lamentablemente hacía las misas en latín para que nadie entendiera nada. Y la Biblia no se podía leer, no se podía imprimir. La gente común no la podía leer, solamente el clero. Y lamentablemente eso trae vicios en donde la gente empieza a interpretar solamente ese clero como ellos quieren tener el control de las personas. Cuando la gente es ignorante, es muy fácil controlarla, controlar a esa sociedad. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la verdad liberta, nos hace tomar buenas decisiones. Pero el mundo, por lo general, estas élites que controlan el poder y tienen el poder, quieren mantener casi siempre a la gente en ignorancia. Y es increíble que cuando el pueblo también se mantiene en ignorancia, lo primero que hace es empezar a caer en la idolatría, en la ignorancia. ¿Y pasa en las iglesias cristianas eso? Bien. Si el pueblo, si la iglesia no está entendiendo su palabra, no está pasando tiempo en la palabra, cada hermano
¿Qué pasa con los liderazgos? Empiezan a tomar control de las personas, empiezan a tomar poder y empiezan a abusar de la iglesia del Señor. También pasa. Por eso es importante que cada uno tengamos esta reflexión personal, leamos el libro, comencemos a leerlo. Fecha, contexto, autor. ¿Cuándo lo escribió? ¿Adán lo escribió? ¿Este libro? No, el Señor no se lo dio a Adán. Adán le dio algunos mandatos, pero a quien le dio este libro, esta revelación del inicio de todo fue a Moisés. ¿Y dónde se lo dio? Cuando estaba de pastor en esos 40 años en el desierto solo. No, ahí era fácil, tenía tiempo, no había Netflix, no había redes sociales, solo todo el día. Pero no, se lo dio en un momento muy difícil. Fue después de ir a liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaba en Egipto esclavo por 400 años, dice el texto en números, si no me equivoco, no recuerdo bien, que fueron 600.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. O sea, fue alrededor, más o menos los que han sacado cuentas, de más o menos 2 millones de personas las que salieron esa vez de las 10 plagas de Egipto y que cruzaron el Mar Rojo en seco y empezaron a caminar por el desierto. Imagínate 2 millones de personas. Y más encima, esas 2 millones de personas venían de 400 años siendo esclavos y mirando, y quizás algunos haciendo los mismos ritos paganos de los egipcios. O sea, venían con paganismo en su corazón, venían con atipos nada más del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No tenían mucha idea. En ese contexto, con un pueblo que a cada rato le faltaba un poco de agua, murmuraban y se rebelaba y querían apedrear a Moisés y a Aarón. Después les faltaba carne, alegaban, murmuraban y de nuevo querían apedrear. Se les apareció Moisés 40 días, 40 noches. Hagámonos un becerro porque ya esta cuestión se nos fue el líder. Así estaba ese pueblo todo el tiempo. En medio de ese contexto, más o menos 1450 años antes de Cristo, en el desierto del Sinaí, con ese pueblo complejo, en pleno proceso de conformar la identidad de este pueblo, en medio de ese contexto, Dios entrega a Moisés este libro, el libro de Génesis. Y es interesante porque la única manera en el fondo que Dios vio de darle identidad a su pueblo, que venía de la esclavitud de Egipto, era mostrándole de dónde ellos realmente venían, quiénes eran, por qué estaban aquí y para conocer la historia de todo en el fondo la historia de su propio pueblo, pero no solamente la historia de su propio pueblo, de sus patriarcas, sino que la historia también del universo. ¿Es importante ver la historia entonces? ¿Cuándo se sabe la historia de Chile? Y saben los gobiernos que hubo, los conflictos que hubo, las guerras civiles que hubo, y el por qué las hubo, y cuántas constituciones hemos tenido, y por qué más o menos cada 40 años tenemos un conflicto social, y por qué queremos cambiar las constituciones cada 40 años. Es extraño, ¿no? Y nuestras guerras que tuvimos, las guerras pacíficas, los héroes, no solamente los que murieron como héroes, sino que los que ganaron, las batallas ganadas. Conocemos poco, hermanos, poca historia. Y el problema, como dice el dicho, es que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué hace? En el futuro comete los mismos errores. Y por eso es tan importante, por eso Dios le da a Moisés, le entrega la revelación de cómo Él creó el universo entero, de cómo Él creó a su pueblo y el por qué nos creó, para recordar por qué estamos aquí. Y hoy día, ¿por qué creen que vamos a leer este libro? Porque vamos a estudiarlo. Para recordar nuevamente de dónde venimos, quién es nuestro creador, por qué este mundo está como está. ¿Por qué nos toca sufrir, hermanos? ¿Por qué nos toca morir? Vamos a comprender por qué la muerte. Como decía, y les recomiendo, hay un link en internet muy bueno, en YouTube hay videos muy buenos, hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, para los más curiosos, acerca de los 6 días de la creación, etc. Es muy bueno, muy completo. Y ahí explica el autor Ken Han, en una ponencia que él hace de la importancia del Génesis,
Y dice, vamos a comprender por qué tenemos que ir al médico y por qué el médico nos dice, mira, estás bien, pero estás cayendo con estilo, estás decayendo con estilo. Porque todos llegamos a un punto de nuestra vida en que ya todo empieza a decaer, nuestro cuerpo, nuestra salud, y a veces no lo entendemos el por qué. Bueno, el Génesis no explica. Porque no nos tenemos que asustar tanto, sino que asumirlo y tratar de bajar lo más, planeando lo más suave posible. Es así. ¿Y cuál es el tema central de este libro? Es el inicio de absolutamente todo, excepto de Dios. Recuerden esa frase. El Génesis es el libro en el cual está el inicio de absolutamente todo, excepto de Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él está por sobre su creación. Por sobre la creación, por sobre el tiempo que es una creación, por sobre la materia que es una creación, por sobre el espacio que es una creación. Él está por sobre. Eso ya nos debiera impactar. Es el inicio, si pudiéramos hacer un paneo rápidamente nada más para aprovechar esta introducción al libro y para que nos den este anhelo de leerlo, de venir cada domingo, de repasarlo si es necesario la semana. Es el inicio de absolutamente todo, excepto de Dios. ¿Se aprendieron la frase? Génesis es el inicio de absolutamente todo, excepto de Dios. Es el inicio del tiempo, el espacio y la materia. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, espacio y materia. También es el inicio de la creación de todo el universo, de todo lo que vemos y de cada uno de sus detalles. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios, en el fondo, crea el tiempo y Él se mete dentro del tiempo y empieza a obrar dentro del tiempo. Y en esos 6 días en que Él crea cosas, y hay un orden que hasta la ciencia le ha venido dando entendimiento. Es lógico. Es ilógico. No es extraño que aparezca el sol en el 4.º día, después de la creación de la tierra. Vamos a ver todas esas cosas. Es increíble. ¿Qué también vemos? Es el inicio de la primera pareja humana, del primer hombre y la primera mujer. Y con ello es el inicio de la primera institución humana, que es antes de los estados, de los gobiernos, antes. ¿Qué es esa institución? El matrimonio. ¿Y qué viene del matrimonio? La familia. Eso es antes de cualquier ley humana. Es una institución creada por Dios. Eso está en Génesis 1, 26 al 30, donde les da órdenes, en el 2, del 18, del 22, también al 25. Están los primeros mandamientos, está la primera restricción también. ¿Cuál era la primera restricción? La única. De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto de este árbol que es del bien y del mal. ¿Qué vimos después? El inicio del primer pecado. Génesis 3. El primer pecado, la primera maldad, la primera rebelión humana, porque ya había pecado Satanás antes. Eso no sabemos cuándo ocurrió, pero ocurrió antes. Sabemos que Satanás aparece nada más en forma de serpiente y hablándole a la mujer e iniciando lo que él inició en el cielo, iniciando esta rebelión ahora que es la tierra. La primera rebelión contra Dios del ser humano. No fue solamente una desobediencia de Dios, fue una rebelión, fue querer ser como Dios. No solamente a imagen y semejanza, no, yo quiero ser Dios. Ese es el pecado, hermanos. Pero sin embargo, también, y veamos Génesis 3:6. Mira cómo se introduce el pecado. También vamos a ir analizando eso a través de las semanas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, creyó ahora a este mensajero
contrario a Dios. Y en el fondo cuestionó la palabra de Dios y le creyó a este ser que le dijo que Dios le estaba mintiendo. Así es de feo el pecado. En el fondo deja a Dios como mentiroso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y Dios le había dicho que no era bueno, era malo. El día que comiera de él ciertamente moriría. O sea, malo. Como cuando le dice a los niños, malo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Pero malo. Y que era agradable a los ojos. O sea, ahora no solamente era bueno para comer, sino que era agradable a mis emociones. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, para ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. O sea, Adán y Eva pensaron lo mismo. No fue que solamente la mujer tenía la culpa, no. Pero sin embargo, aun cuando vemos el inicio del pecado, de la maldad en medio de esta creación idílica, hermosa, ya Dios en ese mismo momento, cuando está dándole su juicio a cada uno, al hombre, el hombre le echó la culpa a la mujer y a Dios. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, ya no había nadie más que echarle la culpa. Así que asumió, y cuando el Señor comienza su juicio por la serpiente, y le dice, Génesis 3:15, este es el primer rayo de luz del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, de maldad, de todo lo que se va a venir ahora, y la simiente suya, en singular, la simiente suya, de la mujer. O sea, iba a haber un hijo humano en algún minuto, que iba a venir a qué. Esta te herirá en la cabeza, a la serpiente, a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Iba a sufrir ese Salvador, también iba a sufrir. Este es el primer rayo de luz del Evangelio de un Salvador. Génesis 3:15, iniciada la maldad humana. Y hay otro rayo de luz que pasa un poco inadvertido, que está en Génesis 3:21, cuando Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto, pero mira cómo lo hacen. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso se llama misericordia, porque Dios tuvo que matar un animal. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente que no tenía la culpa, y lo mató para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Génesis capítulo 2 termina que ellos andaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse, no se avergonzaban. Luego comenzó la vergüenza, la culpa, la frustración, el vacío de haber sido echados por Dios. Hermanos, todo ser humano tiene un conflicto interno con Dios, aunque sabe que está hecho a imagen y semejanza de Él, pero tiene un conflicto de por qué, de siempre tratar en tu corazón de buscar aceptación. Todos los seres humanos tenemos ese problema, porque de algún modo Dios puso esa imagen de Él en nosotros, pero utilizada porque fuimos echados por nuestro pecado. Y por eso viene ese sentimiento a veces que tenemos, ese conflicto humano entre hijos y padres, o querer ser parte de algo, de un grupo. Por eso las mafias y estos grupos se aprovechan de ese vacío del ser humano y toman especialmente a los jóvenes para tratar de hacerlos parte, porque saben que todo ser humano tiene un vacío de aceptación. Desde el día que fue echado Adán y Eva del huerto, hay un problema de todo ser humano de ser aceptado. Y están nuestros primeros conflictos con nuestros padres, con esas competencias de querer ganarnos ese cariño a veces, o de esa lucha entre hermanos cuando se hacen acepciones entre hermanos, y los padres cometemos a veces esos errores, como Jacob cuando amaba a todos, o sea, amaba a José, pero menos a los otros. ¿Qué pasó con los hermanos contra José? Envidia, lo odiaron. ¿Qué pasó con Caín cuando vio que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel?
así es ese mundo, este mundo. Estamos por un conflicto de aceptación todo el tiempo. Y por eso nos quieren hacer parte de grupos, de colectivos y movimientos, de todas estas ofertas, en especial a los jóvenes, para que sean parte de esto. Mira, si te están diciendo de que, y por lo general siempre es contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. Y ellos dicen, no, nosotros somos un grupo que te amamos y tú eres parte de nosotros. Hay un montón de ideologías, hermano, que hoy día es para tirar a la chuña. Imagínense que otra vez digo que hay alrededor hoy 4.200 religiones, hoy día, actualmente, en el mundo, diciéndoles, vengan, sean parte de este grupo que nosotros los aceptamos a ustedes como... ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa necesidad? Porque tenemos un vacío, todos los seres humanos, de aceptación. Todos. Y por eso muchas veces tomamos nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, porque no queremos ir a nuestro Creador. Porque no nos queremos arrepentir. Y no queremos poner nuestra fe, creer en el único Redentor, el único Salvador. Y empiezan a haber más luces del Evangelio. Después, Génesis 12, Dios llama a Abraham. Después de que, bueno, hay un atisbo de la gracia cuando dice Noé, halló gracia. Cuando Dios ve la maldad del mundo, dice, se le duele en su corazón, Génesis 6, borraré, dice, tengo que borrar esto, tengo que resetear el mundo. Empieza también los primeros pecados terribles. El primer homicidio, como vimos, Caín. Las primeras genealogías humanas, hermanos, comprendan, vamos a comprender que solo hay una raza, la raza humana. No hay muchas razas. Eso es una mentira. Y de esa mentira se han colgado todas las ideologías que se creen superiores a otras. Como que fueran una raza superior. Eso es mentira. Eso es de la evolución, de la ley del más fuerte. Todo eso tiene una doctrina en la que se basa. El Señor humilla al ser humano y le dice, no, tú vienes de una sola raza. Ustedes son de la raza humana. Tengan colores distintos, los ojos más achinados que otros, o colores de piel un poco más amarilla que otro, uno más alto, uno más bajo, pero somos todos de la raza humana. Una sola raza. Tú no ves en el libro de Apocalipsis cuando dice de que todas las razas vienen a adorar a Dios. No, todo pueblo, lengua, tribu, nación. Una sola raza. La raza humana. Por eso no tenemos derecho los creyentes a mirar en menos a otras personas. ¿Por qué? Porque somos de una sola raza, con diferencia. El primer juicio a nivel global, Génesis 6 al 9, el primer reinicio y pacto de Dios con la humanidad. Génesis 9, Dios pacta, primer pacto con Noé. Le da un pacto que es universal. El primer imperio humano contra Dios, Babel, Génesis 11, que es esa Babilonia que la vimos enjuiciada en Apocalipsis. Fíjate de dónde viene. ¿De dónde viene esa idea de unámonos todas las naciones en una? Oh, ¿a qué se le viene a la mente? La Organización de Naciones Unidas. En algún minuto esto quiere hacer un solo sistema. Y eso es contrario a Dios. Dios quiere que nos respetemos y nos amemos aún con todas nuestras diferencias. Pero Él habla de naciones. Génesis 11. Y el inicio de las diferentes lenguas humanas. Por eso tenemos todos estos dialectos y todos estos idiomas. El inicio del pueblo de Israel con el llamado Abraham. Y un nuevo aviso del Evangelio de Cristo. Pero ahora anunciando su alcance. Mira Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti, le dice a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante le dice, en tu simiente, singular. Y Pablo después en el libro de Romanos dice, a esto se refería Dios cuando le dice a Abraham que en tu simiente, singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién se refería? A esa simiente de la mujer que derrotaría a Satanás. De Génesis 3:15. ¿Quién era? Cristo.
todo empezaba a apuntar a Cristo. De Génesis 12 en adelante, el 24, vemos el trato de Dios con Abraham, del 25 al 26 con Isaac, del 25 al 36 con Jacob, del 37 al 47 con José, y del 48 al 50 el último trato de Dios con Jacob. Es interesante, hermano, este libro, es increíble, porque solo ocupa 2 capítulos para hablar de la creación del universo entero. Solo 2 capítulos. Capítulo 1 y 2. Ocupa 10 capítulos, hasta el 12, para hablar del trato de Dios con la humanidad entera. Sin embargo, 38 capítulos para hablar de su trato con su pueblo. ¿No te llama la atención eso? ¿Qué le importa a Dios? ¿En qué se toma más tiempo Dios? ¿Para tratar con quién? Con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Hoy. ¿Con quién se toma más tiempo? Contigo y conmigo. ¿Dios quiere pasar tiempo con su pueblo? Sí, amén. Siempre. ¿Y qué le quiere decir? Génesis 1 al 2 vamos a ver cómo Él es, sus atributos. Creador, sabio, inteligente, poderoso, intencional. Dios es intencional para hacer las cosas. No las hace al azar. No las hace porque bueno, que llenar un ticket, pero me comprometí a hacer esto esta semana. Lo hace intencionalmente. Lo hace por tu bien, por mi bien, lo hace por el bien de sus criaturas, de su creación. Si Él tiene que traer disciplina, si Él tiene que traer juicio, circunstancias difíciles a nuestra vida, es por su amor, por ti y por mí. ¿Lo creen? Poco amén. Sí, siempre. En Génesis 3 vamos a ver que Él es omnisciente, paciente, justo, misericordioso. Génesis 4, omnisciente, omnipresente, cercano, misericordioso, lento para la ira. Ahí está Caín. Génesis 5, Él empieza a restaurar igual de nuevo. Nacen este otro hijo, Set, y empiezan a adorar a Dios de nuevo. Se lleva este Enoc, que no sabemos quién es, y se lo llevó. Hizo una excepción a toda la regla. Había pecado en la humanidad. Y hace una excepción. Dios. ¿Y qué pasa con Enoc? Dice que caminó con Dios y se lo llevó. Hay una canción muy linda ahí de los niños que refleja esa historia, que en un momento dado Dios salía con Enoc a caminar todos los días y conversaban todos los días. Nos vemos Enoc, nos vemos mañana. Ya, y se iba Enoc para su casa. Y en un día empezaron a caminar y Dios con Enoc, y Enoc hablaba y dijo, ya Señor, me tengo que volver a mi casa. Pero es que hemos caminado mucho rato juntos, ya vamos muy lejos. Esta era mi casa. Y se lo llevó. Y no volvió. Caminó con Dios. Ya era una metáfora de su iglesia, de su pueblo, ¿no? Y de que el Señor lo iba a llevar, se lo iba a arrebatar para Él. Restaurador, esperanzador. Del 6 al 9, con todo el juicio, vemos su omnisciencia, pero que también es sensible, de que es justo, pero es lleno de gracia. Toda la raza humana debía morir ese día, pero Noé y sus hijos se salvaron. Génesis 9 al 10 vemos que Dios es un Dios de pactos. Él es el iniciador del pacto. Génesis 11, que es cercano, justo, compasivo. Permitió que el mundo se empezara a multiplicar y aún con toda su maldad. Génesis 12 al 50, su pueblo. Él se revela, Él es paciente. ¿Fue paciente con Abraham o no? Muchas veces. Ahí vamos a ver de que en realidad el hombre no es el protagonista, siempre es Dios. Dios es paciente, todopoderoso, cercano, disciplinado. ¿Se animan a estudiar juntos este libro? Amén. Ay, qué bueno. ¿Qué es lo más triste de todo esto? Bueno, este libro, como les decía, siempre ha sido atacado, porque revela quién es el dueño, quién es el soberano, quién es el protagonista. Pero vamos a ver cómo la ciencia, la arqueología, la historia, lo único que han hecho es corroborar todo cuanto este libro antiguo ha dicho. El hombre sigue huyendo de Dios. Lo más triste, hermanos, es que su propio pueblo, ¿saben de dónde vinieron las primeras dudas sobre este libro? De los seminarios cristianos, de teólogos liberales que empezaron a poner en duda todo lo que decía este libro, en los siglos XVIII, XIX especialmente.
junto con la aparición de la teoría de la evolución, como que los cristianos se empezaron a avergonzar de lo que decía este libro, con el aumento de la ciencia. Y lo único que ha hecho en los últimos 30, 40 años, lo único que ha hecho es corroborar este libro. Impresionante. Pero a veces tenemos miedo, nos da temor. No me irán a tratar de retrógrado, no sé. Lo más triste es cuando su iglesia duda de todo lo que aquí se revela. Cada vez que dudamos, hermanos, nos volvemos igual a como partimos con el texto de Isaías. Ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa. En ese tiempo era un trozo de madera, pero hoy día puede ser mis habilidades, mi trabajo, mis finanzas, mis ahorros, mis capacidades, mis metas. Y nos alejamos. Nos alejamos de su gracia, nos alejamos de quién es Él, de su amor, de su paciencia. Hermano, nada, siempre que alguien se aleja de la palabra, nunca es un problema de evidencias, nunca. Siempre vas a ver en el fondo, y el tiempo lo va a mostrar así, de que era un problema moral. Siempre. Cometimos algún pecado y en vez de venir a Él en arrepentimiento y fe, nos alejamos. Siempre, siempre ha sido así. Cada vez, y ese es nuestro llamado, es que conforme vamos conociendo al Dios soberano de este libro, más cerquita queramos estar. Porque siendo grande, sublime, todopoderoso, Él quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere que le conozcamos más, que conozcamos su amor. Nunca alejarnos, nunca, aún por lo más terrible que nos haya pasado o hayamos caído en tentación o tropezado. Nunca, nunca te alejes, nunca. Y yo tampoco. Ninguno de nosotros. Y si yo me olvido de eso, ojalá uno de ustedes me lo recuerde. Si me ven caído a mí, me lo recuerden. Acuérdate de tu Creador. ¿Usted cree que los pastores no caen? Van a estar así cayendo los liderazgos de la iglesia. Porque todos somos frágiles, todos somos débiles, todos. ¿Qué le pasó a su pueblo? Es lo que Romanos después Pablo le dice en 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Desde Génesis 3 hasta el día de hoy, por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuáles eran las preguntas que le hacía Dios a su pueblo en el libro de Isaías? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? 4 preguntas. Son preguntas que Dios le hace a su pueblo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y esta pregunta me caló hondo, hermano, cuando díselo a tu propia alma, y yo también a mi propia alma. Cuando no estamos bien con Dios, ¿acaso no dudamos de su amor? Cuando nos pasan cosas difíciles, circunstancias terribles, tanto por pecados de uno mismo o por pecados de otros que nos dañan, ¿acaso no decimos, como Jacob, mi camino está escondido del Señor? Como que Él se olvidó, parece. Dudamos de su fidelidad. Él como que nos dijera, ¿por qué dudas de mi fidelidad y mi amor por ti? ¿Porque estás pasando dificultades? ¿Porque estás débil? ¿Porque estás caído? ¿Porque este mundo te ha dañado? ¿No me ves? ¿No has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahí viene la promesa. A ti y a mí, Él da esfuerzo alcanzado. Él es nuestra esperanza porque Él no se cansó de ti ni de mí. Él vino. Él se hizo hombre. Dice en Hebreos que Él sabe, Él entiende porque Él se hizo hombre. Él entiende nuestra debilidad. Por eso debemos acercarnos y volvernos a Él de nuevo. Porque Él comprende nuestra debilidad. Que este libro nos ayude, hermanos, a reafirmar nuestra fe en la roca. En Juan 1 dice de que Él, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y que todas las cosas que han sido creadas fueron creadas por Él. ¿Quién era el que estaba en Génesis? Era el mismo que se colgó en una cruz 4000 años después, por ti y por mí.
terminar con un himno, con la letra de un himno que se llama En pos de mí. Muy hermoso, y dice, es un diálogo entre la criatura, el ser humano y Cristo. Dice, viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir. Esto dice Cristo. Camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. La criatura dice, a veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar, mi fama, mi fortuna, por él yo la dejé. Entonces le oí así decir, Cristo, mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz uniré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo, tu cruz levanta y ven en pos de mí. Bueno. Señor, Padre, venimos reverentes delante suyo y a través de su palabra, al ver este resumen de este libro, esta introducción, le pedimos perdón porque ni siquiera es suficiente para ver la grandeza de su autor divino, de nuestro Señor. Nos cuesta, Señor, nos cuesta ver la grandeza, su eternidad, su poder, su gracia, su bondad, su paciencia, su soberanía. Y los embates de este mundo a veces nos hace dudar, aislarnos, escondernos, dudar de su fidelidad, de su amor. Padre, perdónenos, límpianos de esa impiedad de no creer su palabra, y que este libro, Señor, usted lo use a través de su Espíritu Santo, a través de todos los que nos paremos aquí para enseñarlo, Señor, para poner nuestra mirada, tomar nuestra cruz con gozo y ir en pos suyo, Señor, sirviéndole con alegría, con gozo, con agradecimiento, ayudando al otro si está caído, si ha tropezado, no juzgándolo, sino yendo todos a ayudar a aquel que está tropezado, que está caído, que su cruz se le cayó, y ayudarnos a llevarnos las cargas uno con otro. Ayúdenos, Señor, a estar ahí sensibles, Señor, sensibles, como nuestro Dios es sensible. Usted es sensible, y es santo, que el pecado no le afecta, no le corrompe, pero sigue siendo sensible. Que podamos ser así, Señor, que este libro nos vuelva a sensibilizar de quiénes somos, por qué estamos aquí, quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, para la gloria de su nombre, Señor. Que usted bendiga a su iglesia, la bendiga, Señor, haga crecer nuestra fe. Le alabamos en Cristo Jesús. Amén.